Limaris, el pasado miércoles, El 6 de enero. el presidente Trump había manifestado que el día 6, y hago este recuento rapidito porque es que siempre que pasa una elección, el Congreso tiene que ratificar la elección. Y esa es la razón de por qué el 6 de enero se reúnen para hablar del voto electoral y darlo por bueno. Ese día el presidente Trump hizo un rally frente a Casa Blanca. Habían muchísima gente, miles de personas frente a la Casa Blanca, y en parte de su discurso lo que dijo fue: miren, dense la vueltita por allí por el Congreso y manifiéstense, dejen saber que ustedes están en contra de Dejen pasar saber esa su cosa. descontento. Sí, se le fue la mano un poquito a unos cuantos allí en ese descontento, y yo creo que el mundo entero vio lo que pasó en el Congreso Federal ese miércoles 6 de enero, donde hubo destrucción, saqueo, hay personas arrestadas, personas que Muertes. fallecieron, manifestantes y oficiales del orden público de igual forma, y esto ha provocado, dentro de todo ese proceso, Limaris, amigos televidentes y radioescuchas, que haya un planteamiento que yo en mis redes sociales dejé establecido, que es lo que dice, y es que se convoque la 25ª enmienda de los Estados Unidos para hablarnos un poco de ese proceso, si puede o no, hay tiempo para hacerlo, Lo que quedan son 10 días del mandato de o, Donald Trump. o si cuando entre Biden 9 comenzará un días. juicio político contra Donald Trump, que es algo que ha planteado Nancy Pelosi. Está con nosotros el licenciado José Rico Valenzuela, analista de temas internacionales y una persona que comparte semanalmente con nosotros aquí en Nación Z. Buenos días, licenciado. Muy buen Muy día. buenos, muy buenos días Limari, buenos días Jorge, buenos días a todo el público que nos ve y nos escucha a través de Nación Z para el mundo entero. Saludos. Feliz año. ¿Qué podemos Igualmente. esperar de lo que va a ocurrir hoy en el Congreso de los Estados Unidos, donde se va a tomar en consideración el posible residenciamiento del presidente Donald Trump a 9 días de que culmine su mandato, porque el 20 de enero es que comienza Joe Biden como presidente de los Estados Unidos? Pues la enmienda 25 es algo ciertamente novel porque nunca se ha ejecutado y se ha planteado como resultado de ciertas situaciones que ocurrieron en Estados Unidos, por ejemplo con el asesinato de John F. Kennedy, eventualmente después con la supuesta incapacidad que podía tener el presidente Reagan, que después sabemos que falleció teniendo Alzheimer, pero fuera ya del mandato. Así que pues no ha habido como tal esta activación de esta enmienda 25, y lo que dispone esa enmienda es que el propio staff o el gabinete constitucional del presidente Trump, por voz del vicepresidente, en este caso Mike Pence, solicite al Congreso que se inicie el proceso de destitución por incapacidad, que es distinto a lo que es un residenciamiento ordinario, como ya se intentó en los pasados años, que no tuvo éxito. Y de ahí entonces la Cámara y el Senado evalúan esta determinación, le dan la oportunidad al presidente para que conteste esta misiva, y después se inicia el proceso si el Congreso entiende que debe activarse el mismo, y se vota. En esa situación lo que se hace es que se incapacita y se coloca al señor vicepresidente Pence como el sucesor, de manera que lo que pretenden hacer los demócratas es tratar de, al incapacitarlo, no pueda volver a ser candidato en las próximas elecciones del 2024. La situación también que ocurre es que no hay tampoco una garantía de que eso vaya a ocurrir, porque tampoco lo menciona la propia enmienda 25, así que tendría que ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos para entonces ejecutarse o interpretarse, debo decir, esta determinación por parte del Congreso de incapacitar al presidente. Y de ser así, también que aclare la extensión de esta situación para ver si lo incapacita para ser candidato eventualmente. Aquí yo creo que más que nada lo que está en juego es la cantidad de votos exagerada que pudo obtener el presidente Donald Trump en esta elección, que supera inclusive las dos elecciones del presidente Obama y las de Bill Clinton y otras adicionales. ¿Por qué? Porque él, como candidato única y exclusivamente, logra obtener tantos y tantos votantes a favor de él, que eso es la preocupación más grande. Y me parece que es la preocupación más grande por lo que vimos, por ejemplo, el pasado 6 de enero, como muy bien reseñó Jorge antes de mi intervención, y otras situaciones, al punto de que ahora el propio Washington Post acaba de publicar una noticia de que están investigando policías estatales, o sea, departamentos de policías estatales como California, Texas y otros estados, de que participaron a través de sus jefes policiales
para facilitar la entrada al Capitolio Federal el pasado miércoles. O sea que aquí estamos viviendo una tensión social sin precedentes. Obviamente está siendo, diría yo, agitada por el propio presidente, y hay que ver cómo las instituciones de gobierno van a funcionar a partir de hoy. Hay varios datos, licenciado, que me parecen bien importantes, y ese de la policía es uno que en las redes sociales se ha mantenido con mucha discusión, porque hay varios videos. Hay videos Correcto. donde ya están dentro del Capitolio y el policía tiene que tomar una decisión. O me enfrento a la multitud o salvo mi vida. O los dejo pasar. Y ahí él lo que ha hecho es, porque es uno solo frente a cientos. Así que hay momentos donde el policía ha echado hacia atrás y hasta que ha llegado entonces lo que son los refuerzos para hacer frente. En otro caso, ha habido un video donde simplemente mueven una valla y los policías no hacen absolutamente nada y dejan que todo el mundo entre allí dentro del Capitolio Federal, y yo creo que esto ha levantado de alguna manera algún tipo de señalamiento, de incumplimiento de deber por parte de los oficiales del distrito capitolino. Hay que hacer hincapié, una cosa son los oficiales de Washington, otra cosa son los oficiales del FBI y otra cosa son los oficiales que están del distrito capitolino, que le pertenecen específicamente al Capitolio. Y eso es importante resaltarlo porque son diferentes entidades que manejan lo que es el cuerpo de ley y orden en la capital federal. La seguridad. Así es, y todos los que hemos visitado la capital federal, ya sea de turista o los que hemos tenido la oportunidad de trabajar allí, como en el caso mío, sabemos la seguridad estricta que siempre ha existido, inclusive antes del 9/11, que fue cuando yo pude trabajar allá. La seguridad siempre ha sido esencial en ese distrito capitolino, y es demasiado coincidencia de que primero no hubiese tanto personal allí pendiente sabiendo que iba a ocurrir esta situación, y segundo, los detalles de cómo fue que esta gente logró entrar por distintas áreas que solamente saben los que conocen el área allá adentro. Así que esto y llegar a la oficina de Pelosi, de Nancy Pelosi, sentarse en la oficina, eso es algo, a mí yo me quedé tan impresionada con lo que eran las imágenes de ese Día de Reyes para nosotros en Puerto Rico, pero día donde se debía de validar lo que fue el voto de los electores en Estados Unidos, en el Congreso, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo han podido llegar hasta, por ejemplo, la oficina de Nancy Pelosi y sentarse en la oficina de Nancy Pelosi? Como nadie... Llevarse las cartas, llevarse información de Nancy Pelosi y de su escritorio. Y como cómo no hubo una seguridad que detuviese eso antes de llegar a eso. Y hay que hacer constar de que estas personas, muchos de ellos estaban armados también. O sea que aunque no hubo ese ejercicio de violencia que por parte, ¿verdad?, de disparar al Capitolio como tal, pero sabemos que esas personas no son ningunos niños de la caridad, o sea, son personas que creen en la segunda enmienda de la Constitución y creen en todo me refiero a la aportación de armas y otros asuntos más, y que no estamos bregando con personas que son cualquiera. ¿Estaremos a las puertas de un conflicto civil en Estados Unidos por lo que las pasiones que ha levantado Donald Trump, y estamos a las puertas de una toma de posesión de Joe Biden en la que la seguridad va a estar en entredicho y todo el mundo pendiente a ver qué ocurre en esa toma de posesión? Definitivamente, yo creo que va a ser algo que hay que tener mucha prudencia, y sobre todo también los medios de comunicación tenemos la obligación de no tan solo informar, sino de mantener la calma y exhortar a las personas a que no respondan, sobre todo los que nos ven en Estados Unidos, porque allá el enemigo número uno de Estados Unidos a través de toda su historia ha sido doméstico. Ellos vivieron una guerra civil. O sea, las situaciones que han vivido Estados Unidos no han sido las mismas que nosotros hemos tenido que vivir, gracias a Dios, ¿verdad?, en términos sociales y en términos de problemas internos. Por ejemplo, cuando se añade la situación racial y religiosa, eso Estados Unidos lo ha vivido, y siempre se ha tratado de tapar o de camuflajear de distintas formas, pero sigue estando ahí. Y cuando tú ves a un caballero que saca tantos millones de votos y logra consolidar esa masa, pues ahí está ese enemigo número uno vivo todavía. Licenciado Valenzuela, dos cosas rápidas. Número uno, algo que pasó un poco por debajo del radar ese día, y es que hubo 2 bombas caseras en lo que son las oficinas del DNC, ¿verdad?, del Partido Demócrata en los Estados Unidos, en este caso las oficinas de Washington, y hubo otra, si yo mal no recuerdo, también en otra área de Washington. Encontraron 2 bombas caseras
que me parece un dato interesante también porque están buscando crear revuelta, por un lado, y por otro lado, si no logran hacer el llamado, ¿verdad?, que el vicepresidente Pence invoque la enmienda número 25, específicamente la cuarta parte de esa enmienda, ¿cuál es el próximo paso? ¿Habrá un juicio político en la Cámara Federal contra Donald Trump? La otra forma que podría ser es a través de la enmienda 2021, no estoy claro qué número es, que provee de que si el presidente Trump insiste en quedarse en la silla, literalmente físicamente allí en la Casa Blanca, pues al juramentar Joe Biden, automáticamente ya se le puede remover como cualquier ciudadano y arrestarse y sacarse a la fuerza. Esperemos que eso no sea lo que esté buscando el señor presidente Trump para avivar las masas, porque esa otra disposición legal que provee de que se saque al presidente literalmente a la fuerza, ¿verdad? Y no creo que eso vaya a ocurrir, pero ya teniendo esta situación que vivimos, pues no me extrañaría que el presidente Trump trate de hacer esto, ¿verdad? Y de en cierta medida provocar este disloque social y político, lo cual lacera más todavía las instituciones que tenemos, y sabemos que si las instituciones democráticas están laceradas, el sistema no va a funcionar y la polarización va a seguir. Y yo creo que el vicepresidente Mike Pence tiene la obligación de por lo menos iniciar el proceso, aunque no se ve. Aquí en esas manifestaciones, nosotros, para los que nos están escuchando por Z93, estamos proyectando imágenes de ese 6 de enero, del pasado 6 de enero, el miércoles pasado, donde vemos a los manifestantes que ellos tenían gases lacrimógenos ellos mismos. Tenían rociadores para poder dispersar a los policías, tenían macanas, y vimos imágenes de una golpiza que recibió uno de los agentes de seguridad del Capitolio del Congreso de los Estados Unidos, donde le estuvieron dando él estaba en el suelo ya y le seguían dando sin parar, y murió uno de los policías del Capitolio, como igual murió una mujer de 35 años que recibió un disparo. A mí me preocupa seriamente este próximo 20 de enero si el terrorismo doméstico o si estas manifestaciones domésticas pueden ocasionar muertes de gente que no tiene nada que ver, de civiles, de inocentes. Y Mari, yo añadiría eso donde quiera que vaya el presidente Biden. Yo creo que va a ser complicado su comparecencia en diferentes lugares. No tan solo eso, Jorge, a mí también lo que me preocupa es la salud del presidente electo Joe Biden. Estamos hablando de una persona que ya tiene más de 80 años, una persona que, aunque parece o se proyecta como una persona fuerte de salud, pues la realidad es que la edad y los años que lleva también en el servicio público son bastantes. O sea que a mí me parece que yo creo que aquí también la figura del presidente electo se tiene que proteger porque, o sea, puede pasar también una desgracia, Dios quiera que no, ¿verdad? Y más aún si hay un intento, como pasó con Reagan en la época de los 80, no sé si recuerdan. En el hotel, en un Hilton que hay allí en Washington. Correcto, y pues gracias a Dios no llegó a consecuencias mayores porque no fue efectivo ese ataque, pero imagínense que ocurre algo así adicional a lo que ya estamos viviendo, pues me parece que la amenaza sigue ahí y hay que tener prudencia y exhortar sobre todo a las personas en las redes sociales a que bájenle dos, es un nuevo año. Bajen las revoluciones, cálmense, respire profundo. Dos rayitas para abajo, dos rayitas para abajo. Y respetar las instituciones, respetar lo que es la democracia y pues obviamente si no resultaron electos, si el presidente Donald Trump no resultó reelecto, respetar lo que fue la voluntad de la mayoría de los estadounidenses. Así es, y los estadounidenses que aprovechen y vean NFL, que está de lo más bueno, y en vez de estar discutiendo y peleando por situaciones políticas, pues discutan con el fútbol americano y bajen la guardia y disfrutemos todos como ciudadanos que somos. Muchas gracias, licenciado Valenzuela, por estar con nosotros, como siempre, agradecido de su análisis y sus comentarios. Estaremos muy pendientes qué ocurre hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Que tenga excelente día. Amén, igual. Gracias. Tengan todo buen día. Y Mari, mientras eso ocurre allá en los Estados Unidos, también acá en Puerto Rico hubo varias juramentaciones de nuevos alcaldes. Eso incluye el señor alcalde del pueblo de Humacao, Rey Vargas, que por allá estuvo el gobernador Pedro Pierluisi.
Mira, y le dijo el gobernador, le está prometiendo lo que ha pedido el alcalde y es reabrir el balneario de Punta Santiago. Así que hay buenas, parece que el gobernador, con la presencia nada más del gobernador en su juramentación, no tengo duda de que va a recibir el respaldo del gobierno central para las gestiones que tiene que hacer en el municipio de Humacao, que vamos a ver porque es un cambio de gobierno, en el más que nada de partido. Estuvo el Partido